en la segunda Hechos, el libro de Hechos, del capítulo 4, versículo 32. Vamos al segundo servicio en el día de hoy con la prédica, capítulo 4, versículo 32 del libro de Hechos. Comenzamos con la gracia de Dios. Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, la vendían y traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué se llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida, y no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No había metido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió, entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanta la heredad? Y ella dijo: sí. Y en tanto, y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas, y por lo tanto los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y a los que creían en el Señor aumentaba más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayesen sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Amén. El primer apostolado de la iglesia, en verdad el apostolado que había a todo el territorio, que iban a hacer con fuerza, con fe, con el Espíritu Santo, con muchas características básicas, en el nombre de la fe, el nombre del Espíritu Santo, toda unida de todo al final del amor que había. Todos los que estaban creyentes, en su corazón dentro y su alma, había una sola situación. Todos querían
el reinado de Dios en su corazón y en su alma. Nada más el reinado de Dios. Y al final de todo, no, nadie decía esto es mío y tenían todo a su alrededor. Hasta a toda la fuerza, ese apostolado que hacía la prédica del Evangelio, hasta la resurrección de Jesucristo, la gracia que Dios le da, que todos ellos, los apóstoles, tenían ellos a su alrededor. ¿Por qué? Porque la gracia grandes a todos ellos, porque no existía, no había ninguno entre ellos deseos, deseos pobres, débiles a todos ellos. Por eso, grande gracia, por siempre había grandeza alrededor de ellos, porque no, no quería entre ellos ninguna diferencia entre ellos mismos. Esa diferencia entre ellos que había, ninguna había, porque todo lo que tenían, sabían, era del Señor, no era de ellos. Y al final de todo esto, vender todo lo que tenían y traer todo ese dinero a, a todos los apóstoles, a los pies de apóstoles, para repartirlo a aquellos, a aquella necesidad que había cada uno de ellos, por siempre. Una sola familia, a una sola iglesia. No esto, no decía uno, esto es mío, esto es lo de ellos. Aquel yo soy rico, él es pobre. Aquel yo tengo, él no tiene. Se consiguió uno, Ananías, un hombre que vio que hicieron su hermano dentro de la iglesia y tomó esa decisión para tomar la gloria de los hombres que estaban dando, pero ese deseo que estaba dentro de él y creyente de adorando la plata, tuvo que decir mentira y decir esa a la iglesia, no, a Pedro, decirle al Espíritu Santo, él le dijo mentira. No pudo haber dicho toda la verdad, vender su terreno, 1.000 euros, para guardarse 500 para su familia y llevarlo a apóstol. Lo vi que yo vendí que y voy a darle 500 nada más. No necesitaba dar respuesta, no necesita decir mentiras. A distanciarte, dijo, el de que tiene conciencia, como Salomón en sus oraciones que tenía él, en tu vanidad que tienes tú, tienes que tener en cuenta, no quiero mi corazón, quiero estar esa vanidad que esté dentro de mi corazón, para que me esté pusiendo, estar revelando y estar diciendo esas mentiras. Por eso, depende de los ojos, es un verdadero pecador ante Dios, sin tiempo para arrepentirse. No he visto otra persona más. Puede haber dentro de la Biblia otra persona que no tuvo arrepentimiento para antes de caer. No digo a la maldad ante el Espíritu Santo, eso es otra cosa. No he visto otra obra de, de pecado para que no le dé Dios tiempo para arrepentirse. Y el apóstol Pedro le dice, Ananías, traíste este dinero. ¿Y cuánto dijiste que vendiste tu terreno? Y yo te digo, porque llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo. Esa es la obra de Satanás, que te cae al decir mentiras. Y lo dije, y en verdad, hacia ti mismo, esa mentira, para ocultar toda la adoración a la plata,
qué temeroso pecado, ese tremendo pecado, el adorar esa plata, cuando en verdad, cuando tú dices mentira. Porque Satanás te llenó tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo, que todo ante Cristo, como sucedió con Judas, si no había tiempo, no tuvo arrepentimiento. Él tuvo tiempo de arrepentirse, Judas para arrepentirse, pero tuvo tiempo y no se quiso arrepentir. Dios nos cuide, hermano, en estos días difíciles que estamos viviendo, porque este es el gran mal que estamos viviendo. Puede suceder, es muy fácil que venga a nuestra vida, a nuestro corazón. Dios nos cuide, porque hay adoración a la plata, ¿qué podemos indicar la mentira? Porque, porque estamos viendo vanidad en nuestros ojos. Y aquella que quería la gloria, Ananías, en verdad, le vamos a decir gracias a Ananías, porque todo eso, Bernabé le dice que ha traducido en hijo de consolación y todos lo veían a él bien, porque tenía una sola cosa, lo vendió y lo entregó todo, pero y Ananías tenía, vendió uno, pero no dice que tenía uno, tenía más. Bernabé le dice la palabra que trajo, vendió lo que tenía, uno solo tenía, y lo vendió y llevó el dinero, Bernabé, y se lo dio todo al apostolado, al apóstol. Y explica a Pedro, y escucha Pedro, eh, y dice, tenía tiempo para arrepentirse. ¿Por qué te llenó tu corazón, Satan, para mentirle al Espíritu Santo y sustraerse del precio de la heredad? Porque todo quedó hacia ti. Si vendiste algo, no era tu grandeza. ¿Por qué puso en tu corazón? No sabes qué mentira le diste, has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo peor, dar mentira a la obra de Dios, a la presencia de Dios. Dios nos cuide de todo esto. Entonces, oír a Ananías esta palabra, en ese mismo momento, como en ese mismo, como sucedió el que tenía, que yo, lepra, como en el caso anterior, en ese cayó y expiró. No le dio tiempo para arrepentirse. Nada más escucha. En ese momento cayó y expiró. Por eso dice la palabra, tenga siempre que ama, es adoración al dinero. Que cayó un temor grande sobre todos los que oyeron esto, a los hombres que escucharon todo esto. Y los jóvenes se levantaron y lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y después de 3 horas vino la mujer de Ananías. Después de 3 horas. ¿Por qué de 3 horas después? Tenía que terminar. Al sepultar esos jóvenes, y bueno, en ese momento entrar esos jóvenes para que vean. Y entró también Zafira. Todo eso está sincronizado con Dios y el Espíritu Santo. De una vez también tiene que sepultarlo, no lo van a dejar ahí. No puede hacer en 2 horas, los 3 horas que tenían que pasar. Después de 3 horas vino Zafira y entonces sucedió. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo,
con sus pensamientos, como le había dicho, se habían puesto de acuerdo hombre y mujer. Sí, es tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué viniste a tentar al Espíritu Santo? Entonces que ella, ese temor cuando hacemos mal al Espíritu Santo, diciendo, haciendo mal a la obra de Dios. Hermanos queridos, hoy tenemos que arrepentirnos, hoy debemos dar un examen dentro de nosotros. Debemos decir hoy, oh Señor mío, oh por favor, no permita caer en vanidad y la palabra de nuestra vida. Regálame vida, en verdad la que necesito, es lo que en verdad necesito. No sea con grandeza en esto o pobreza, sino lo que necesito para esto. ¿Por qué pusiste? ¿Por qué pusiste de acuerdo para al Espíritu? Entonces todo, he aquí a la puerta de los pies lo que ha sepultado tu marido y se te sacaron a ti. En el cayó de una vez en los pies de él. O en esta noche que estaba leyendo esto me dio temor. De inmediato ese pecado es un pecado y no tuvo tiempo de arrepentimiento. De una vez, en ese mismo momento, no le da, Señor mío, 5 minutos para que venga a arrepentirme y escuchar lo que estaba sucediendo. Entonces, y dice, perdóname, Señor. Entonces, todo lo que Dios nos está dando y la puerta en dificultades que nos da Dios antes, porque Él da tiempo para arrepentirse y bueno, en la crisis que nos puede llevar a la otra parte. No, no nos da mucho tiempo. Todos vamos a pasar ciertas pruebas en estas tentaciones. Todos vamos a pasar esto. Ninguno se va a salvar. Dios nos cuide, Señor. Ahora sabemos la palabra. Ahora sabemos que todo nos pone por delante y cómo trabaja Dios con nosotros. No roba nada al otro, en el caso. Solamente dijo mentira para llenarse de lepra. Esa mentira en la obra de Dios. Ananías y Zafira no le dijeron nada. No robaron. Dijeron mentiras a la obra de Dios, al Espíritu Santo. Dijeron mentiras. Es fuerte Dios ante esto, en su obra, en su verdadera obra. Es fuerte en su obra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos, lo que hay dentro de la iglesia. Mucho cuidado debemos tener. Señor mío, perdónanos, Señor. Cuídanos, Señor. No permitas vanidad que nos llene de corazón. Esos pensamientos, cosas del mundo, pensamientos de las ojos que queremos que pedir. Primero el reino de los cielos y toda la justicia tuya, Señor. Todo lo demás lo va a poner por delante, Señor, porque siempre nos has ayudado por delante, Señor. Pasa todo esto, por eso pedimos ante a ti, porque Él siempre nos da a nosotros lo que necesitamos. Entonces no te pertenece. Aquella estaba muerta, la sacaron y al instante cayó en él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La pregunta es, ¿por qué lo puso y lo permitió Dios en todo esto? Porque cayó un temor grande en toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas y en adelante. Ahorita cambia, todo cambia la iglesia. La presencia de Dios, la obra de Dios y además cambia.
y la obra de Cristo. Muchos por delante, todas esas, lo que los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, después de todo lo que había sucedido. Señales se iba a ver, esas señales de temor dentro de la iglesia, grandes señales, lo que sucedió. Dos situaciones, temor en tu corazón puede haber. Uno, viendo la maldad, el otro viendo, estudiando la palabra de Dios. Entonces, estudiando la palabra, voy a estar al lado de Cristo y me va a traer un arrepentimiento, viendo la situación de Dios que se está viviendo. De nuevo, me va a traer arrepentimiento. Depende de esto, por el que cree y tomó hechos y le dijo mentiras al Espíritu Santo. En muchos mensajes, señales de los apóstoles se hacían muchas señales. Y al final, ese prodigio en el pueblo era una sola palabra, de un solo corazón, una sola tranquilidad. Son todos totalmente unánimes. En el pórtico de Salomón, ahí, aquí todo se hacía, todos los prodigios y las unanimidades en el pórtico de Salomón. En los pórticos de Salomón se pone. Y ahí, y habían otros, nada de allá de ese, no decía estar alrededor de ellos, porque el temor ante Dios de lo que sucedía. Temeror y tomarte de todo lo que aquí en ese momento se estaba viviendo. Ahorita no es así en nuestra vida, pero va a suceder. Depende aquel que escucha la palabra, que ve y entiende que, porque Dios nos abre el corazón para atender y esa mente, que veamos, escuchemos la palabra y estudiarla y entenderla. Que eso no vaya a ser solamente escuchar, no es solamente escuchar y nos vamos y nos olvidamos. Hoy en día tenemos que escuchar y irnos y no, eso, profundidad, la palabra en nuestro corazón, profundidad dentro de nuestro corazón. No va a ser dentro de mucho tiempo, va a suceder, va a venir dentro tiempo de la iglesia. Tiene que ver dentro de la iglesia esto lo que está, para que venga temor de Dios, ser temor de los santos. Perdone, aquel que en esas pruebas que de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y al final de esto, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, y así hombres como de mujeres. Venía el Señor y sumaba cada día, se llenaba, gran número de hombres y mujeres. Había mucho cambio en la iglesia. Después de Ananías y vino cambio dentro grande en la iglesia. Todo, tanto que sacaban de las calles los enfermos afuera de las plazas, los enfermos en las calles, los ponían en cama y en lecho. Aquí cayó muerto el otro, pero el cambio vino en bendición. ¿Qué viene ahorita? El muerto Ananías, ahorita viene ahorita lo que regala todo lo demás, todo lo que se une uno con el otro es temor ante Dios. Por el hombre le tiene temor a Dios, porque sabe que santo es y es fuerte, es justiciero también. Dios nos cuide. Ese mandato que hiciste y ese cambio que ha habido ahorita en el apostolado de la iglesia,
en ese momento, ese cambio que hubo en la iglesia, el primer apostolado de la iglesia, que como sucedió con Ananías y Zafira, la crisis de Dios que en así Ananías y Zafira que sucedió hasta todos se ponieron en cuenta y creían en el Señor y traían y sacaban los enfermos a la calle y los ponían en cama y lecho para que si pasara Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y para que ellos se sanaran. Hasta vino todo esto, todo lo que sucedió en la ciudad vecina. Muchos venían de Jerusalén y vuelvo a repetir, aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo y todos eran sanados. Eso es, dice la palabra, al fin el último apostolado de la iglesia, lo hijo, grandeza, y invitó a muchos y selló a su siervo y le dijo, mente, ¿por qué teman? Porque todo está preparado. Y bien, y todos ya decían una sola palabra. Otro compré un terreno, compré 5 animales, la mujer tiene todo, me ha indicado. Todo tu siervo ante el Señor y el siervo, este es el verdadero siervo, es Jesucristo que es el Señor. Y tomó, se sacrificó ante eliminar toda adoración a la plata. Compré un terreno, 5 animales, todo a mi alrededor, mi trabajo y toda nuestra familia. Y juró al Señor ese juramento, todo que los apóstoles, vengan tan rápido de la plata y te voy a poner y tú lo voy a poner ante ti. Estos pobres y aquellos que están ciegos también, vengan hacia mí. Y le pregunté al Señor, vamos a salvar a los mendigos. Y me dijo el Señor, llena todo en Jerusalén, vengan todos los enfermos. Así van a venir. Pidan los dones que te van a dar. Se van a estar sanando muchos. En la continuación dice, vino en otro tiempo, en estos terrenos, y la necesidad para que se llene toda tu casa. Y me dice, ¿por qué? Mi nieta me preguntó la necesidad de todo esto. Y oré otra vez. Estaba los demonios en el desierto vivían. No lo dejaba el diablo, y los traían porque querían que se sanaran en ese momento. Hermanos queridos, la continuación de Dios. Bienaventurado aquel, la bendición que está ante Dios, aquello vivió, y el otro lado, la dificultad del esquema que tiene el mundo. Hoy en día tenemos que tomar una decisión de muerte, como dice el apóstol Pablo, cuando esa situación, dificultades del mundo. Nosotros, esos son, tomamos la decisión a la muerte. Todas esas necesidades que tenemos de nosotros, queremos, lo vamos a lograr. Y al final de la muerte, no podemos hacer nada contra, no sabemos nada que hacer. Por eso es esperanza ante Dios el Espíritu a todos los muertos. Aquí nos va a dar la libertad
como debe ser grandeza ante la muerte, y ahora hasta el final, hasta venga el rapto de la iglesia. El mensaje de hoy que tomemos hoy, desde hoy, la salvación de estos tiempos, tomar decisiones ante la muerte para poder a toda esta esperanza de nuestra vida y todo hombre, para poder tener todo lo que estamos viendo ante nuestro corazón, esos pensamientos, lo que tú quieras, lo que tú estás viendo, y hermano, todo a nuestro alrededor, nuestra alma, el Espíritu lleno, todo lo que estamos nuestro Señor en todos los cielos, por la vida eterna, porque estaba escrito, porque lo que está escrito porque ha sido escrito por Dios, se ha dado voy a vivir en la tierra y en el cielo. Voy a destruir todo, todo lo que se está viendo se va a caer, se va a destruir, se van a destruir todo lo que se está viendo, todo lo que se está viendo se van a destruir todos los hombres, lo que están viendo en sus ojos. Su corazón está lleno, está de vanidad, de maldad. Se van a destruir todo lo que están viendo esa vanidad, porque debe quedarse solamente lo que no se ve, aquello, la parte que no se ve, se va a quedar aquello que se va a estar dándole la gloria a Cristo hasta venga el rapto de la iglesia. Dentro de aquellos que estamos dentro no se ve, aquellos que se cree, todo aquello que no están a nuestro alrededor, que se va a conseguir la facilidad a Cristo para ser glorificado. Que quede el temor de Dios cuando se caiga todo, a todos ellos, todos los hombres se van a regresar. Vamos a pedir y vamos a pedir totalmente el reinado del cielo hasta que el Señor llene su casa. No hay otra forma para que se llene su casa, para solamente hacia Él, que puso la energía en primer apostolado de su iglesia y le da las gracias y los dones de todo, a todos los enfermos que ellos no podían, que estaban en espíritu inmundo, y estaban para que darle la libertad y darle sanidad con las bendiciones. Amén.